Ahora procederemos al problema 1 de la guía 4, que dice lo siguiente. Se obtuvieron los datos de cinética siguientes para el seguimiento de la reacción del dióxido de carbono y agua para producir bicarbonato por reacción de anhidrasa carbónica. Determina el Km y la velocidad máxima gráficamente haciendo uso de Lineweaver-Burk, el gráfico de Lineweaver-Burk. Nos dan este cuadro, pero está desordenado, entonces procederemos a ordenarlo para primero emplear la gráfica de Michaelis y Menten, simplemente como una aproximación y ver qué tan efectiva es la gráfica de Lineweaver-Burk para hallar Km y Bm, ¿no? Claro, acá, ordenando los datos, vamos a suponer, obviamente no es correcto, pero vamos a suponer que el último dato, el máximo, que nos dan de la velocidad, eh, va a ser la velocidad máxima. Entonces tendríamos 0.00018 como velocidad máxima y la mitad de esta que está relacionado con el km la trazaríamos por acá para hallar la relación km. Básicamente es la concentración del sustrato a la cual la reacción va a llegar a su velocidad máxima dividida en 2. Y obtendríamos un aproximado de 6 molar, lo cual, bueno, veremos si realmente es el km. ¿Y cómo lo veremos? Haciendo y ordenando los datos con las inversas, tanto de la concentración del sustrato como la velocidad de reacción, para elaborar esta gráfica de Lineweaver-Burk. Y tenemos una perfecta rectitud, vamos a decirlo, una perfecta linealidad de la gráfica, representada por r cuadrado igual a 1, siendo que cuanto más eh, cercano a 1 es el r al cuadrado, eh, menos dispersos son los datos. Eso significa que básicamente está perfecto. Y acá claro, esta gráfica está hecha con Excel y acá nos arroja la ecuación, ¿no? También hemos trazado la extrapolación para determinar el km de dos formas, pero no nos adelantemos. Entonces aquí tenemos la ecuación, el arreglo matemático para Lineweaver-Burk, para la gráfica de Lineweaver-Burk. Eh, y esta es nuestra ecuación obtenida de esta gráfica. Podemos comparar que 4000 es igual a 1 sobre la velocidad máxima. Entonces ya podemos hallar esa velocidad máxima que vendría a ser 0.00025, difiriendo de nuestra suposición anterior. No tan excesivo, pero definitivamente diferido. Y para hallar km tenemos dos formas. Utilizar la intersección de la extrapolación con el eje de las abscisas, eh, que básicamente esta intersección sería la inversa del km negativa. Entonces, haciendo este cálculo, nos da 10 molar. Y la otra forma, ya teniendo velocidad máxima que la acabamos de hallar, es con la pendiente. Y acá la pendiente es 40.000. Lo igualamos a km sobre velocidad máxima. Y km nos resulta exactamente igual, 10 molar, difiriendo bastante del dato anterior de la concentración, eh, o en la mitad de la velocidad máxima, que sería en el caso de Michaelis-Menten, más o menos un aproximado 6 molar. Claro, eso se tendría que determinar con una ecuación, pero probablemente sea muy cercana a este dato. En cambio, con Lineweaver-Burk tenemos datos más exactos, más confiables, pero no podemos decir que son extremadamente verídicos si no hemos hecho el resto de gráficas, arreglos matemáticos, como lo puede ser Hans Wolf, para determinar que efectivamente esta es la velocidad máxima y este es el K. Ok, para finalizar mi parte, voy a exponer la pregunta aplicativa número 2 con su respectiva tabla. Y esta menciona que el tejido embrionario de hígado contiene una enzima que cataliza la reacción enzimática de síntesis proteica por acción de la peptidiltransferasa. Y punto, el tejido hepático adulto también presenta actividad enzimática para la misma reacción. Al hacer seguimiento de la reacción en ambos tipos de tejidos, se obtuvieron los siguientes resultados, que sería la tabla, y nos proponen que obtengamos el gráfico Lineweaver-Burk, también el gráfico Hans-Wolf y conclusiones. Antes que nada, tenemos que recalcar que estamos presenciando dos tipos de enzimas que realizan la misma reacción enzimática y
Teniendo en cuenta esto, ya podemos sacar ya conclusiones más o menos vagas que las vamos a ir ajustando mientras más resolvemos. Bueno, primero proponemos que se deba hacer una gráfica Michaelis-Menten y para eso tenemos que reordenar los gráficos o los datos expuestos para que sea más amigable al resolver estas gráficas, debido a que queremos tener conclusiones un poco menos elaboradas, pero al mismo tiempo que nos den indicios de cómo estarían accionando estas enzimas, especialmente el Km y la velocidad máxima. Por lo cual, como los datos principales eran inversos, acá simplemente los volteamos haciendo su recíproco para obtener los datos deseados y graficamos. En estos gráficos podemos entender cómo funciona la cinética a grandes rasgos de el tejido adulto versus el tejido hepático embrional y podemos concluir prácticamente que el tejido embrional es mucho más afín a su respectiva enzima que el tejido adulto, por lo que, por lo que ya podríamos sacar las conclusiones respectivas, pero muy vagas. Pero siguiendo en cuenta esto y tomando la decisión que el último dato que nos ofrecen es la velocidad máxima, podríamos intuir que el Km del tejido embrional es 0,42 milimolar y con respecto al adulto sería 1 milimolar, lo que nos da esa tendencia que mencionamos anteriormente. Ahora, para ir ajustando aún más estos datos, decidimos hacer una gráfica de Hannes en Wolf. Y en esta necesitamos prácticamente la concentración de sustrato, pero no como otras, necesitamos el sustrato sobre la velocidad para calcular la respectiva gráfica, que también es amigable y nos permite sacar datos confiables, que es lo más importante. Y al plantear estos datos en una tabla de Excel, llegamos al siguiente gráfico, que a simple vista podemos intuir que es una inhibición competitiva, debido a que observamos que lo único que cambia es el Km, pero la velocidad máxima sigue manteniéndose igual. Si comparamos este gráfico con otros y que prácticamente la pendiente es parecida a grandes rasgos. Y también que los resultados de la velocidad máxima me daría 20,08 para el tejido embrional y 20,12 para el tejido adulto. Y acá volvemos al primer inciso que planteamos al principio de que estas son enzimas diferentes, por lo cual no habría un caso de inhibición, a no ser que nos den otro tipo de información que nos llegue a constatar lo contrario, pero en este caso no es así, por lo cual tendríamos que agarrar esa conclusión. Y también podríamos ya fácilmente intuir cuál sería el Km de los respectivos enzimas y también la velocidad máxima. Para el caso de los embriones sería 0,5 milimolar y para el tejido adulto sería 3 milimolar, lo cual mantiene sentido con nuestra gráfica de Michaelis y Menten, a pesar de tener los datos de velocidad máxima un poco errados, lo que se mantiene muy parecido con respecto al Km aparente que nos ofreció el gráfico de Michaelis y Menten, de 0,42 a 0,5, la diferencia es muy poca. Con respecto a 1 milimolar a 3 milimolar, ahí observamos que la diferencia es prácticamente desastrosa, por lo cual está bien hacer ese tipo de gráficos para ir reajustando los valores y obtener valores mucho más confiables al tratar de caracterizar estas enzimas. Finalmente, para tener datos mucho más precisos, decidimos hacer nuestra gráfica de Lineweaver-Burke. Tenemos que tener cuidado debido a que los datos expresados son recíprocas, por lo cual si está mal planteado el dato, tendremos mucho error al tratar de pronosticar nuestra caracterización, por lo cual utilizamos las tres anteriores gráficas para verificar estos errores. Al reemplazar estos datos o plantearlos en la tabla de Excel y graficarlo, obtuvimos esta gráfica que, como mencioné antes, pareciera que es una inhibición competitiva, pero no lo es, porque son dos enzimas diferentes. Y con respecto al Km y al Km, nos da que en embriones es 0,5 milimolar, mismo valor que Harrison-Wolff. En este caso, la velocidad máxima, perdón, el Km de tejido adulto nos salió 3,03 milimolar, lo cual es un dato prácticamente similar al de Harrison-Wolff, que es 6 milimolar, por lo cual podríamos intuir que estos datos son altamente confiables y podríamos usar estas tablas para ver el comportamiento de estas enzimas. Como recomendación, plantearíamos que se hagan mucho más ensayos para ver si pasara algo inesperado con respecto a esta enzima, pero como va avanzando, podríamos decir que tenemos unos resultados confiables y verdaderos. Como conclusión, con estos datos que hemos mencionado, podríamos decir que la afinidad por el sustrato que la enzima embrionaria presenta una mayor afinidad por el sustrato en comparación con la enzima en adultos. Y eso se evidencia con los datos que hemos expuesto de que el Km de la enzima embrionaria es 0,5, mientras que el Km del tejido adulto aproximadamente es 3,03 milimolar, lo que significa que la enzima embrionaria alcanza su velocidad máxima a concentraciones más bajas de sustrato, lo que sugiere una mayor eficiencia en la captación de sustrato, claramente. Con respecto a la velocidad máxima, hemos obtenido que los valores también son muy similares, que andan alrededor de 20 punto algo,
lo cual nos dará indicio de que son inhibidores, pero no es así, debido a que estas enzimas son diferentes, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado al tratar de caracterizar estas enzimas con datos erróneos. Y finalmente, con respecto a la optimización y caracterización, estos datos podemos determinar que sí son precisos, pero diríamos que ofrecieran más ensayos para finalmente caracterizar de forma mucho más exacta las enzimas propuestas. En Gracias. este problema de la tabla observada se pide tanto la KM como la velocidad máxima y un análisis de los resultados. Nosotros para esto utilizaremos la gráfica tanto de Hobson y SCAT, ya que si bien podríamos sacar conclusiones haciendo uso del gráfico de Michaelis y Menten, esto sería menos confiable, ya que sus datos observados, observando la gráfica, no son muy precisos. Otro método para obtener datos con la KM y la velocidad máxima es haciendo uso de la tabla proporcionada y utilizar la ecuación de Michaelis y Menten. Bueno, esto también sería una opción poco viable, ya que no hay certeza alguna de que la velocidad máxima sea 0,1 milimolar por minuto, y sería poco fiable predecir que teniendo esa velocidad podríamos reemplazar en la ecuación haciendo uso de un dato de la tabla para así obtener la KM. Bueno, por tal motivo, el uso de otros métodos es indispensable. Para este nuevo análisis entonces utilizaremos pues el gráfico y la tabla con los datos asociados para la ecuación de Hobson, y bueno, al graficar nos percatamos que hay una línea de tendencia con los datos de la tabla. La línea de tendencia tiene como ecuación a la siguiente. Y si comparamos con la ecuación de Hobson, podemos deducir que los valores de la KM y la velocidad máxima son respectivamente. Bueno, entonces, para comprobar la veracidad de esos valores, tanto de KM como velocidad máxima, haremos uso de otra gráfica y la ecuación será de SCAT y utilizaremos el mismo método. Y bueno, por esto compartiremos también los datos brindados a valores que se adecúen a la gráfica y a la ecuación de SCAT. Y bueno, del gráfico se logra observar que como la gráfica de Wolfstone, aquí también se logra obtener una línea de tendencia de la siguiente ecuación. Y si comparamos esta ecuación con la línea de tendencia con la ecuación de SCAT, se puede inferir que la KM es y la velocidad máxima también es. Y bueno, como primera conclusión se diría que trabajar con las gráficas y ecuación de Hobson y SCAT nos permite tener la lectura de la velocidad de manera directa, ya que en su ecuación y en la gráfica la velocidad es de manera proporcional. Entonces nos es útil para su determinación de manera segura. En este caso, la velocidad máxima está dada por 0,0049 milimolar por minuto. Los datos brindados son muy importantes, ya que dichos datos circundan al KM de manera cercana. Y bueno, para concluir, el caso de la determinación del KM, estos gráficos y ecuaciones son muy recomendables, ya que tanto Hobson y SCAT se centran en obtener el dato de la velocidad máxima lo más seguro, confiable y exacto. Así las gráficas de Leavenworth y Wolf son consecuentemente los más seguros para el primer propósito, ¿no? Pero para la determinación, en este caso de la KM, se sugiere que se utilice la velocidad máxima brindada en la resolución de estos cálculos y proceder a hallarlos según lo brindado de la tabla o problema, considerando si las concentraciones son equivalentes, tanto directas como recíprocas.